Bien, arrancamos entonces con la corrección. Vamos con la pregunta número 1. En la pregunta número 1 nos hablan sobre la respiración celular. Y nos dice, en la respiración celular se cumple ¿qué? Se produce solamente en mitocondrias, se produce en mitocondrias de procariontes y membrana plasmática de eucariontes, es un fenómeno intermitente, aparece tanto en autótrofos como en heterótrofos. ¿Por qué están mal las primeras? ¿Qué tienen de incorrecto? Esto de se produce en mitocondria solamente, en mitocondria de procarionte y membrana plasmática de eucarionte. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Porque los procariontes no tienen mitocondrias. Perfecto, muy bien, es decir, está al revés. Los procariontes lo hacen a través de su membrana plasmática, porque tienen enzimas, mientras que los eucariontes lo hacen a través de mitocondria. Ahora, claramente, por medio de la respiración celular, nosotros obtenemos ATP, obtenemos energía. Por ende, es un proceso que lo van a hacer tanto los heterótrofos como los autótrofos, porque todos los seres vivos necesitan ATP. Todos necesitamos energía. Entonces, por eso, la correcta era la opción D. ¿Estamos? Vamos con la pregunta 2. Respecto al ciclo de Krebs, la aseveración correcta es: el ácido pirúvico, 2 carbonos, se combina con el oxalacético, 4 carbonos, y forma el ácido cítrico, 6 carbonos. ¿Qué tiene de incorrecto eso? Estamos hablando del ciclo de Krebs. A ver. ¿No es el acetilco A que se combina con el ácido? Perfecto, muy bien. Es acetilcoenzima A lo que se combina con el oxalacético y forma el cítrico. No es el ácido pirúvico. Y además, el ácido pirúvico no tiene 2 carbonos, tiene 3. Así que está mal por donde la miremos. La ganancia energética total del proceso por cada mol de glucosa es 24 ATP. ¿Eso es verdad? ¿Alguien se acuerda cuántas ganancia tengo por vuelta de NAD, de FAD y de ATP en el ciclo de Krebs? Por vuelta. ¿En cuánto? Por cada vuelta que doy al ciclo de Krebs. ¿Cuánta ganancia de NAD reducido, FAD reducido y ATP tengo? No eran 3. A ver, ¿qué me dicen? Perdón, que me hablaron todos juntos. ¿Cuántos NAD obtengo por vuelta? 6. Por vuelta, 3. Ah, 3 claro. NAD reducido. ¿FAD cuántos obtengo? 1. Muy bien, ¿y ATP? 1 también. 1. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, vamos con la opción C. El ácido cítrico se regenera por oxidación del ácido oxalacético. ¿Qué estaría mal ahí? ¿Qué es lo que regenero en el ciclo de Krebs? ¿Qué es lo que realmente regenero? El ácido oxalacético. Muy bien, perfecto. Cuando empieza el ciclo de Krebs, lo que yo hago es unir oxalacético con acetilcoenzima A, formo cítrico, y ese cítrico, cuando hace toda la vuelta al ciclo, me regenera el oxalacético. Es decir, que lo que se regenera en el ciclo de Krebs es el ácido oxalacético, no el ácido cítrico. Y ya dijimos que la D está mal, porque ustedes mismos me dijeron que por cada vuelta obtengo un FAD reducido nada más. Obtengo un ATP, 3 NAD, un FAD. Por vuelta. Recuerden que se dan 2. Vamos con la pregunta 3. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos. En relación con estos procesos, señale la opción incorrecta. ¿Por qué es incorrecta la opción D? Dice, las rutas anfibólicas tienen una doble función. Pueden usarse catabólicamente para suministrar reacciones de biosíntesis o anabólicamente para producir degradación completa de las moléculas complejas. ¿Qué tiene de ¿No es porque la biosíntesis es anabólica y la degradación es catabólica?
Perfecto, muy bien, están al revés las definiciones. Es decir, las reacciones anabólicas son reacciones de biosíntesis y las reacciones catabólicas son reacciones de degradación completa de moléculas complejas. Por eso está incorrecta. Recuerden que el oxígeno es aceptor de electrones, de hecho es el aceptor final en la cadena de transporte. Y también recuerden que las rutas anabólicas son divergentes y las catabólicas son convergentes. ¿Sí? Yo puedo partir de dióxido de carbono y agua y formar lípidos, hidratos de carbono y proteínas. Es decir, es una ruta divergente. Ahora, cuando yo degrado las moléculas complejas, generalmente termino obteniendo el mismo compuesto, como por ejemplo acetilcoenzima A. Entonces, es un proceso convergente. Y recuerden que la oxidación y la fotosíntesis pueden tener pasos en común, pero no son rutas inversas. Puede que haya alguna etapa que sea común, que esa etapa se denomina anfibólica, pero no son rutas inversas. Vamos con la 4. Si hablamos de la regulación de la glucólisis y la respiración celular, todo es correcto excepto. Acá tenemos que hablar de lo último que vimos, donde hablamos un poco de cómo se regulaba este proceso. ¿Por qué está incorrecta la D? Que dice la cadena de transporte de electrones constantemente funciona generando... ¿Por qué está incorrecto eso? ¿Qué tiene de incorrecto? Recuerden, chicos, que cuando... A ver, ¿qué tiene de incorrecto? Que genera NAD, profe. ¿Quién genera NAD? La cadena de electrones. No, en realidad, a ver, en la cadena de transporte de electrones, el NAD y el FAD te ceden los electrones. No te genera NAD la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte, los electrones que saltan por esa cadena son los que se liberaron del NAD y del FAD. Esos son los electrones que saltan. Lo que está incorrecto acá es que, si ustedes se fijan, cuando nosotros vimos la regulación del ciclo, nosotros les dijimos que el ATP, cuando está en elevada concentración, es un inhibidor de la fosfofructoquinasa, que es una enzima de la primera etapa de la glucólisis, y de la primera etapa del ciclo de Krebs. O sea que cuando hay mucho ATP, se inhiben estas enzimas. Pero además, les contamos que hay otro factor que también me regula que el proceso se haga o no, que es la concentración de ADP, es decir, de adenosín difosfato. ¿Por qué? Porque cuando hay poco ADP, significa que tengo mucho ATP. Entonces, cuando yo tengo poco ADP, se inhibe o se reduce la actividad de la cadena de transporte de electrones. No es que constantemente está funcionando. Cuando yo tengo suficiente ATP, como tengo poca cantidad de ADP, esta cadena no funciona, se inhibe o se reduce su actividad. Por eso, la D era incorrecta. ¿Se entiende? Profe, y yo me confundí porque pensé que era la acetil-CoA, pero esa es la oxidación del piruvato, es la que inhibe. ¿A qué cosa? O sea, porque yo me confundí y pensé que el acetil-CoA era el que inhibía a este paso del ciclo de Krebs, pero en realidad... El Claro. ciclo de Krebs se ve inhibido por la concentración de ATP, porque cuando vos tenés mucho ATP, inhibís la enzima de la primera etapa del ciclo de Krebs. Entonces ya se inhibe el ciclo completo. La cadena de transporte de electrones está inhibida por la cantidad de ADP. Cuando hay poco ADP, se inhibe la cadena de transporte de electrones. Eso es lo que la inhibe. En la pregunta 5 nos hablaban sobre el proceso de oxidación. El proceso de oxidación tiene dos etapas, la glucólisis y la respiración celular. ¿Alguien se acuerda cuáles son las etapas dentro de la respiración celular? Porque no es un solo proceso.
la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. ¿Y qué más? Te falta uno. Y el transporte El de transporte de terminales de electrones. La respiración celular abarca el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Fíjense que la opción C y la opción A, perdón, la opción D y A, la A me decía solo glucólisis y la D me decía producción de pirúvico. Producción de pirúvico y glucólisis es lo mismo, porque en la glucólisis yo produzco ácido pirúvico. Y en la C me dice formación de ácido láctico en ausencia de oxígeno. ¿Qué proceso es eso? ¿Qué proceso es un proceso que no tiene oxígeno y formo ácido láctico? La fermentación. Muy bien, fermentación, exactamente. Es cuando yo formo el pirúvico y en vez de seguir una vía aeróbica, sigo una vía anaeróbica. Entonces ahí hago un proceso fermentativo. En la pregunta 6 nos hablan en la etapa final de la respiración, se los acabo de decir yo. NAD y FAD, ¿a dónde ceden sus electrones? Lo acabamos de ver. Recuerden que el NAD y el FAD son enzimas, coenzimas, que pueden captar y ceder electrones y captar y ceder protones. Entonces, ¿a dónde ceden los electrones el NAD reducido y el FAD reducido? a la cadena respiratoria. Exacto, o a la cadena de transporte de electrones. Es decir, el NAD y el FAD que yo formé en el ciclo de Krebs, el NAD que formé en la glucólisis, el NAD que formé cuando oxidé el pirúvico, tienen un fin, tienen una función. ¿Cuál es la función? Ceder los electrones a la cadena de transporte de electrones, que son esos electrones que ustedes ven saltando. Porque ¿de dónde vienen sino esos electrones? ¿De la nada? No, vienen de algún lugar. El NAD y el FAD son los que ceden los electrones para que vayan saltando. Esa es la función que tienen. Vamos con la 7. Si se marca radiactivamente el oxígeno que respira un animal, la marca radioactiva aparecerá al final del proceso en... ¿Por qué el agua? Porque ya saben que la correcta es el agua. ¿Por qué el agua? Proviene, o sea, porque el agua se fotoliza. Bueno, no sé si se dice así, pero de ahí proviene el oxígeno. Digo, el carbono. Bien, a ver, piensen una cosa. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la cadena respiratoria y vimos que el aceptor final, ¿quién era? Me lo dijeron recién. El oxígeno. Muy bien. El oxígeno era el que aceptaba los electrones. Al final, ese oxígeno se unía con protones y ¿qué formaba? Agua. Perfecto. ¿De dónde viene ese oxígeno que me acepta los electrones en la cadena? De lo que respiro. No entra, no se crea de la nada. Es decir, ese oxígeno que yo hablo de que saltan los electrones toda la cadena y llegan al oxígeno, ese oxígeno que está ahí es de lo que yo respiré. Entonces, ¿a dónde, si yo marco ese oxígeno radioactivo, a dónde lo voy a ver? Y cuando ese oxígeno se una con protones y forme agua, lo voy a ver en el agua. ¿Se entendió? Que es la etapa final del proceso. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuánta energía tiene contenida un mol de ATP aproximadamente? Esto es un dato más específico. Esto es más, lo podían buscar en el apunte porque por ahí no se acuerdan el valor exacto, pero recuerden que el mol de ATP aporta o libera 7 kilocalorías. El sistema de transporte de electrones se caracteriza por todo lo siguiente excepto. Otra vez volvemos al sistema de transporte de electrones. Cuenta con aceptores primarios de hidrógeno denominados FAD y NAD. Los citocromos son moléculas que experimentan únicamente oxidación. Los últimos eslabones de esta cadena tienen menos potencial redox. El aceptor final de electrones es el oxígeno. La D la acabamos de decir, la acabamos de explicar. La A también dijimos que el NAD y el FAD te captan y te ceden electrones y protones. ¿Por qué está incorrecta la B? ¿Qué tiene de incorrecto? Porque experimentan reacciones de óxido-reducción. Perfecto, porque los citocromos captan electrones
pero también lo ceden. Entonces, cuando captan el electrón, se reducen, y cuando lo ceden, se oxidan. Entonces, por eso está incorrecta la opción B. ¿Sí? Ahora, la opción C, que nos hablan de que los últimos eslabones de la cadena tienen menos potencial redox, recuerden que la cadena empieza, por ejemplo, con la flavina mononucleótido o con la coenzima Q, si es del FAD. Cuando los electrones empiezan a saltar, ¿sí? Yo les dije que esos electrones saltaban a un nivel energético inferior. Quiere decir que los citocromos no es lo mismo la flavina mononucleótido, que es el primero, que el último citocromo de la cadena. El potencial redox de estos citocromos es distinto. A medida que voy avanzando, tienen menos potencial redox, reciben electrones con menos energía. Por eso también la C era correcta. Vamos con la 10. Marque lo correcto sobre la glucólisis. La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se llevan a cabo en el citosol de todas las células, procariotas y eucariotas. Eso es correcto. La B me dice, la glucosa es una molécula de 6 carbonos que se cinde en 3 moléculas de un compuesto de 2 carbonos llamado pirúvico. ¿Qué está mal ahí? Son 2 moléculas de ácido pirúvico que tienen 3 carbonos. Exactamente. Cuando yo termino la glucólisis, obtengo 2 moléculas de 3 carbonos cada uno, que se llama ácido pirúvico. El ácido pirúvico, si sigue la vía anaeróbica, se llama fosforilación oxidativa. ¿Cómo se llama cuando el pirúvico sigue la vía anaeróbica? Me lo dijeron recién. ¿Cómo se llama? Fermentación. Cuando el pirúvico sigue la vía anaeróbica, es una fermentación. En este proceso, en la glucólisis, la energía liberada es almacenada en forma de ADP. ¿Cómo se almacena la energía? En ¿Cómo se ATP. almacena? Muy bien, exactamente. Exactamente. Vamos con la 11. En la etapa enzimática o fijadora de carbono, es correcto afirmar que las plantas obtienen el dióxido de carbono del ambiente por medio de estromas. ¿Eso está bien? Con estomas. Muy Estomas. perfecto. Recuerden que los estromas o el estroma es la parte interna del cloroplasto, que es lo que rodeaba a las granas que están formadas por la membrana tilacoide. En cada vuelta del ciclo de Kelvin, ingresa una molécula de dióxido de carbono que reacciona con la enzima RVP y da lugar a 2 moléculas de 3 carbonos. Acá hago una aclaración. Muchos me dijeron, no, Dani, pero en una vuelta no obtenés 2 moléculas de 3 carbonos fosfogliceraldehído. Lo que yo les estaba explicando a los chicos, que me lo preguntaron varios, es que la consigna o la opción es como que se divide en 2 partes. Por un lado te dice que por cada vuelta entra un dióxido de carbono, que es verdad, y por otro lado como que te da el balance general del ciclo de Kelvin, que son 2 moléculas de 3 carbonos. Para que esté perfecta esa consigna, tendría que haber dicho, en cada vuelta ingresa una molécula de dióxido de carbono, reacciona con la enzima, y en 6 vueltas se obtienen 2 moléculas de 3 carbonos fosfogliceraldehído. Y ahí hubiera estado perfecta. ¿Está? Y la C me dice, el ciclo de Kelvin se realiza en el estoma del cloroplasto. Es el estroma, profe. Perfecto, muy bien, es en el estroma del cloroplasto. Ojo con estroma y estomas. Los estomas son como los poros de la planta que se abren para que la planta incorpore oxígeno o lo libere, incorpore dióxido o lo libere. Vamos con la 12. De acuerdo al flujo cíclico de electrones, todo es correcto, excepto no se genera ATP, no se forma NAT-fosfato reducido, las bacterias fotosintéticas tienen este mecanismo, el fotosistema 1 y 2 funcionan en forma independiente. ¿Por qué está incorrecta la A? Recuerden que estamos hablando del flujo cíclico,
Porque el flujo cíclico no generaba solo ATP, nada más. Por eso, exacto, y acá me dice que no se genera ATP. Entonces, por eso es incorrecta. Recuerden que lo que no genera es NAD-fosfato reducido, el flujo cíclico. Tampoco libera oxígeno, tampoco hay agua en el proceso, pero sí genera ATP. Que de hecho, acuérdense que dijimos que en el caso de las plantas, este flujo le permite como obtener un poco de ATP extra. Entonces les permite regular también la concentración de ATP de la célula. Vamos con la 13. Esta a algunos se les confundió bastante. Para que exista o para que las plantas crezcan, la fotosíntesis debe exceder la velocidad de la respiración, igualar la velocidad de la respiración, ser menor a la velocidad de la respiración, ser independiente de la velocidad de la respiración. ¿Por qué está correcta la A? Es decir, que la fotosíntesis tiene que excederme la velocidad de la respiración. Piense que es una planta que quiere crecer. ¿Por qué está correcto eso? ¿Por qué está correcto? Piensen una cosa, chicos. En el proceso de la fotosíntesis, ustedes forman, la planta forma moléculas, como hidratos, proteínas y lípidos. Es decir, la planta va acumulando esas reservas y va creciendo. Se está alimentando, diríamos, la planta. Ahora, en el proceso respiratorio, cuando hace lo que vimos al principio, que es respiración celular, esos compuestos los consume, los degrada para obtener ATP. Entonces, si yo quiero que mi planta crezca y formo 10 moléculas de glucosa y consumo las 10 en el proceso respiratorio, ¿la planta crecerá? ¿O no? No. No. Y no, porque necesita mayor cantidad de Exacto. glucosa. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para que la planta crezca? Y tendría que formar en la fotosíntesis 10 moléculas de glucosa y consumir 5 en la respiración, para que el resto de las moléculas la planta la almacene y pueda crecer. Por eso es que la fotosíntesis tiene que exceder la velocidad de la respiración, porque en la respiración voy a consumir los productos que generé en la fotosíntesis. Entonces, si me consumo todos los productos, ¿cómo crece la planta? ¿Se entiende? Es como un equilibrio que tiene que haber. Entonces, la planta tiene que hacer fotosíntesis para armar compuestos, pero esos compuestos después se van a consumir en la respiración celular. Entonces, el balance tiene que ser, si yo quiero que la planta crezca, tiene que generar más moléculas que las que consume. ¿Se entiende? ¿O más o menos? ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Bien, buenísimo. Buenísimo. Vamos entonces con la última, que es la pregunta 14, que me dice, ¿cuántos fotones deben estimular a los fotosistemas para obtener NAD-fosfato reducido? Antes de contestar la pregunta, les hago una pregunta a ustedes. Si me está diciendo que voy a obtener NAD-fosfato reducido, ¿de qué flujo me está hablando? No cíclico. Perfecto, me está hablando del flujo no cíclico de electrones. Porque yo ya dije recién que en el cíclico no se genera NAD-fosfato. Entonces digo, bueno, entonces me están preguntando por el flujo no cíclico. En el flujo no cíclico, los dos fotosistemas trabajan a la par, trabajan en simultáneo. Inciden fotones en el fotosistema 2, inciden fotones en el fotosistema 1. En los dos inciden fotones. ¿Cuántos tienen que incidir? Tienen que incidir 2 fotones en el fotosistema 1, 2 fotones en el fotosistema 2, ¿para qué? Para que esos fotosistemas liberen 2 electrones cada uno. Por eso la correcta era la opción A. Tienen que incidir 2 fotones en cada fotosistema para que liberen 2 electrones y esos electrones empiecen a saltar. ¿Se entiende? ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. Perfecto. Sí, Dani. ¿Alguna duda de este práctico?
¿Algo que no hayan entendido? ¿Algo que me quieran preguntar? TP, piensen que acá se cierra la unidad, porque ya la semana que viene arrancamos con la unidad que sigue. Por eso les pregunto si les ha quedado alguna duda del práctico. ¿No? No. Bien, buenísimo. Bueno, esperen que entonces hasta acá llega la corrección del TP evaluatorio.